Esto es una iniciativa regional que, siendo parte del capítulo centroamericano del Global Steering Group for Impact Investment, o GSG, buscamos consolidar y fomentar la inversión de impacto en Centroamérica, ¿verdad? Pues nada, es un gusto nuevamente saludarles y podamos compartir en este espacio, el cual es organizado por la PIC y Seed by EY, ¿verdad? Conversaremos con los expertos de la región sobre las normativas que facilitan o impiden la inversión de impacto en Centroamérica, experiencias sobre la aplicación y prácticas del marco regulatorio en la región, y concluiremos con casos de éxito de cómo invertir y recibir inversiones de impacto en Centroamérica, tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda, ¿verdad? Desde ya los insto a que puedan en la casilla de comentarios consultar, empezar a enviar cualquier pregunta que pueda ir surgiendo, porque al finalizar vamos a tener un pequeño espacio destinado exclusivamente a ustedes para que podamos resolver cualquier tipo de duda que pueda ir surgiendo. Pues nuevamente agradecerle su presencia. Esperamos que este seminario virtual sea una experiencia valiosa y enriquecedora para todos y todas ustedes. Y sin más preámbulos, me gustaría darle la bienvenida y la palabra a José Miguel Alfaro de Seed by EY, que va a dar unas palabras de bienvenida para la actividad. José Miguel, por favor. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Súper bien. Ok, perfecto, gracias. Estuve teniendo problemas de audio antes. Es un gusto para todos nosotros estar acá. Marca un hito por distintas razones. La principal siendo que este evento refleja el trabajo de muchos meses gestado por la PIC, donde pues con el esfuerzo igual liderado por el secretariado de la PIC, se logra por primera vez hacer un mapeo regulatorio serio de lo que está aconteciendo en la región, y toda la normativa que puede ser de alguna u otra forma relevante, temas de inversión de impacto. Al ser un mercado naciente, obviamente se está echando mano de un enfoque sistémico y se está manteniendo un criterio abierto de lo que puede tener incidencia en el ecosistema de inversión de impacto. Y solo quisiera hacer una pausa para reconocer el trabajo de toda la gente que estuvo detrás. Verdaderamente es un esfuerzo en conjunto, un esfuerzo centroamericano, y pues vamos a disfrutar mucho de la sesión, pero sobre todo es una pequeña ocasión para celebrar un resultado tangible de un esfuerzo regional gestado por la PIC. No voy a entrar en mención de nombres en específico porque uno siempre comete injusticias, pero verdaderamente les puedo garantizar que fue un esfuerzo colectivo que hoy estamos viendo el resultado. Entonces, como lo interesante no es lo que yo vaya a decir, sino lo que vayan a decir mis colegas panelistas, lo dejo por aquí, cerrando de vuelta con un tono de agradecimiento enorme a la PIC y a todos sus aliados que permitieron hacer esto posible. Muchísimas gracias, José Miguel. Y esto es solo el inicio de los esfuerzos que están implementando la PIC en coordinación con sus aliados, como bien menciona José Miguel, para consolidar y fomentar la inversión de impacto en Centroamérica, que esto sea la regla, no la excepción. Entonces, para continuar con la agenda, le doy la palabra a Paola Fonseca y a Jimena Aguilar, que van a estar comentando un poco más sobre el resumen de reporte que justo lanzamos el año pasado en el FIC y que mencionamos hace unos momentos. Paola y Jimena, por favor. Hola, buenos días, Juanpa. Buenos días a todos. La verdad que para Jimena y para mí, pues es como un regalo cada vez que nos permiten hablar del reporte. Y como decía Josemi, la verdad que creo que es uno de esos ejemplos de colaboración de diferentes áreas, porque a veces decimos regulatorio, seguramente se sentaron un montón de abogados a hacer eso, y fue todo lo contrario. Nosotros lo que necesitábamos era realmente entender cuál era el grupo de regulaciones, el grupo de leyes, el grupo de normas que teníamos que comunicar de una forma fácil y sencilla al ecosistema de la inversión de impacto. ¿Okay?
Y en ese camino nos dimos cuenta de que aquí en Latinoamérica, y voy a empezar, este es uno de los grandes, creo, descubrimientos del reporte. No existe tal cosa como algún país centroamericano que haya dicho ley general para la promoción de la inversión de impacto. No hay. No van a escuchar eso el día de hoy, no es una posibilidad. Pero eso no significa que nosotros no tenemos ya un conjunto de regulaciones que cuando decidimos colocarlas en conjunto, crean los vehículos que actualmente están utilizando todas las organizaciones que están siendo exitosas en relación con la economía de impacto o atrayendo inversión de impacto. ¿Ok? Yo creo que todos los que están acá en algún momento han escuchado, sucedió esto en Guate, sucedió esto en Panamá, sucedió esto en Nicaragua, y aún así no hay una ley que diga que sucedió, pero sucede. Entonces, la tarea que el equipo interdisciplinario que lideró el tema del mapeo regulatorio fue entender primero cómo podíamos clasificar esto de una forma sencilla para que lo pudieran entender los demás. Entonces, ahorita les voy a presentar un poquito más visual cómo se ve eso, pero por ahora se los comento así verbalmente. Cuando empezamos este camino, decidimos, ok, vamos a utilizar dos grandes clasificaciones. Entonces, cuando empiezan a leer el mapeo, esas dos grandes clasificaciones es lo primero que hay que entender. Entonces, el primero es, ¿qué está haciendo el gobierno? O sea, ¿en dónde ponemos al gobierno? El gran elefante rosado en medio de la habitación, ¿cómo lo clasificamos? Entonces, vimos que a veces el gobierno era participante, es decir, daba dinero o de alguna forma facilitaba recursos. En otras ocasiones, el gobierno lo que hacía era regular, entonces venía y decía, ustedes bancos tienen que hacer esto de esta forma, ¿verdad? El gobierno con todo su poder. Y el otro, el gobierno como facilitador, que es cuando el gobierno decide dar recursos para que existan capacitaciones, voy a decir un nombre, emprendedores sociales y alguno de esos otros. Entonces esa fue la primera gran clasificación. Y la segunda, que está basada en una clasificación que había hecho el GSG, que como saben es donde vive, así me gusta llamarlo a mí, la plataforma de inversión de impacto centroamericana, en relación con 15 diferentes instrumentos que existen en las leyes que pueden apoyar al ecosistema. Y empezamos a ver algunos que nos gustan mucho, como por ejemplo los incentivos fiscales, ¿verdad? ¿Dónde puedo yo pagar o no tener que pagar impuestos? ¿Qué pasa si me registro de esta forma? Y entonces eso me va a permitir hacer eso otro. Entonces, ya con esas dos herramientas, y sigo diciendo la palabra herramientas porque van a ver que en realidad el reporte es como una gran herramienta, ya con esas gran herramientas, nosotros dijimos, ok, ¿qué significa esto en el contexto Centroamérica? ¿Okay? Porque, a ver, Centroamérica, la mayor parte no son grandes empresas que están en la bolsa, la mayor parte son pequeñas y medianas empresas que operan en el día a día y que generan un montón de innovación, que son actualmente más del 97% del ecosistema del sector privado en Centroamérica. Y ahí empezamos a ver que nosotros como Latinoamérica, y más centrándolo al ecosistema centroamericano, en realidad el tema del impacto climático sí es importante, pero no es tanto. O sea, imagínense que toda Latinoamérica es menos del 9% del carbon footprint del mundo. O sea, Centroamérica es muy pequeño. Sin embargo, sí somos una región en la cual hay muchísimas desigualdades sociales. Entonces ahí dijimos, ok, vamos a ver. Primero, el contexto de cuál es la población que realmente ocupa esta legislación, las pequeñas y medianas empresas. Segundo, cuál es el contexto en el cual ellas están generando más impacto. Al final del cuenta estamos hablando de inversión de impacto y es esa parte social. Entonces, en el mapeo van a ver que también se hace una explicación del contexto guatemalteco, una explicación del contexto costarricense, una explicación del contexto panameño. ¿Por qué? Para que cuando ustedes vean esas herramientas que están ahí de cómo actúa el gobierno y cuáles son los incentivos que están, ustedes puedan entender el contexto en el cual opera para ustedes. Y finalmente, les agregamos la opinión de los expertos que ustedes van a escuchar el día de hoy de cómo ellos, como abogados, ya están ayudando a sus clientes a hacer todo esto. O sea, de ya cómo ellos tuvieron que en el 2017, en el 2019, en el 2020, poner toda esta regulación en conjunto para que los emprendimientos y las empresas que están generando impacto en Centroamérica en este momento puedan operar. Entonces, aquí voy a
presentarles, y me parece que pueden ver, bueno, esa es la estrella de la, creo que para que se me abra, disculpen. Ok, esa es la estrella del, del evento, ¿verdad? Es el panorama regulatorio de la inversión de impacto en la región de Centroamérica. Y aquí vemos esta parte que yo les estaba mencionando. Entonces, aquí ustedes pueden empezar a ver dónde están las herramientas, ¿verdad? La tramitología, es decir, hay una facilidad para mejorar los trámites, hay un mercado de valores de impacto, hay un impacto en el deber fiduciario y una pequeña radiografía de cuál es el rol del gobierno, cuáles son los enfoques regulatorios y también agregamos qué cantidad de regulaciones proporcionan incentivos fiscales y cuáles se enfocan específicamente en el tema de género, porque es muy importante. El tema de género tiene muchísimo apoyo en nuestras jurisdicciones. Entonces acá nos gustaría hacerles un breve ejemplo. Entonces, si yo soy un emprendedor social en Guatemala y yo lo que quiero entender es cuál es el beneficio fiscal que recibe mi sociedad, yo lo que hago es ir al mapeo y en el mapeo yo veo cuál es la regulación que me aplica, ¿ok? Y aquí, digamos, viene uno de los ejemplos de la regulación de cómo me aplica y a la vez también, disculpen, a la vez también me dice cuáles son los roles que el gobierno tiene. Entonces acá veo que el gobierno es un participante y después veo que el gobierno es un regulador. El gobierno como participante me da ciertos beneficios deducibles de impuestos y el gobierno como regulador genera una figura jurídica especial y genera ciertos incentivos fiscales. ¿Okay? Entonces, ahí, en ese escenario, podemos observar cómo el documento cumple esa promesa que yo les hice al final de esta presentación, porque les hice una promesa. Y es que si entendemos las dimensiones sobre las cuales se clasificó y yo tengo una pregunta, yo puedo ir a ubicar la información. Ahorita por el tiempo le voy a dar la palabra a Jimena, pero si tienen cualquier pregunta de lo que acabo de decir, que trate de ir un poquito rápido para que pudiéramos contarles toda la información después, me la ponen en el chat y con mucho gusto se las voy respondiendo de una vez. Bueno, buenos días a todos y todas. Es un placer estar acá con ustedes y muchas gracias, Pau, por esa breve explicación de esta gran herramienta que la PIC ha consolidado, que como decía José Miguel anteriormente, es la primera herramienta de este tipo en la región y es sumamente interesante porque, como también dijo Paola al principio, es una región en la que no existe explícitamente un reconocimiento a la inversión de impacto en la normativa, más sin embargo podemos ir descubriendo, y fue precisamente lo que identificamos en el desarrollo de este reporte, que las leyes y decretos y programas que tenemos en la región de Centroamérica, en los distintos países, están indirectamente interactuando con ese ecosistema y es importante saber si lo está incentivando o si lo está desincentivando, como hemos identificado para los textos en los países de nuestra región: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Como les explicó Pau, es un compendio interactivo de leyes. Ustedes pueden ver que en la ficha de estadísticas generales por país entienden qué herramientas o qué beneficios están en las leyes. Eso les permite ir directamente a la tabla de la ley. Si quieren saber que, por ejemplo, usando la misma línea del incentivo fiscal para la sociedad en específico, entonces, gracias a esa ficha cuantitativa, yo me puedo remitir a la tabla de la ley, identificar cuál sería el beneficio dentro del contenido de la ley, y además de eso, esa ley o ese decreto va a estar analizado en la parte de análisis por país, ya que sabemos que la realidad en blanco y negro de las normas en un texto normativo se convierte pues en una realidad de colores con muchos retos a la hora de su ejecución y aplicación, y más en una región tan particular como la nuestra. Entonces también es importante saber, bueno, esto es lo que dice el texto, pero también hemos desarrollado un análisis de cómo se
desenvuelve ese texto y cómo se aplica o se ejecuta en la realidad, y de ahí también el valor pues del aporte que han realizado los abogados expertos de EY Law en cada uno de los países, porque sabemos que a la hora de la ejecución en cada país puede tener una realidad diferente. También es recalcar el valor de esta herramienta, porque no es lo mismo analizar el impacto dentro de la inversión de impacto en el norte global que en el sur global. Ya Pau explicó las particularidades de nuestra región, pues el parque empresarial compuesto mayoritariamente por micro, pequeñas y medianas empresas. Sabemos que en algunos de los países de nuestra región también la inversión extranjera, la promoción a la inversión extranjera no es una realidad. Entonces era importante hacer un análisis con las particularidades de nuestra región para poder realmente entender qué significa impacto acá. Y pues bueno, también importante la parte que explicaba Pau sobre los beneficios que hemos encontrado en las leyes, ya sea analizando el rol del gobierno como facilitador, participante o regulador en el mercado, o las 15 herramientas que ha identificado del GSG y ha estandarizado y utilizado en otros reportes, que se sabe que son herramientas que pueden utilizar los que generan política pública para promover la inversión de impacto. Importante analizarlo a la luz de estas herramientas, porque nos da una idea de no solamente por dónde están acudiendo los gobiernos y en general el ecosistema de inversión de impacto en cada uno de nuestros países para promoverlo o para crear esa apertura, ya que en nuestra región el ecosistema de inversión de impacto está apenas empezando a surgir, sino que también nos da una idea de cuáles son esas vías por las cuales no están acudiendo los gobiernos para promover la inversión de impacto, y que se traducen a vías de potenciales espacios de generación de política pública. Es decir, sabemos por dónde se está promoviendo, también sabemos por dónde no se está promoviendo, y entendemos que gracias a esa identificación tenemos una idea de cuáles también son potenciales espacios para generar política pública o para promover mayores herramientas. Entonces, bueno, a grandes rasgos, complementando un poco lo que decía Pau, esta herramienta viene a darnos una primera fotografía de cómo está el ecosistema de inversión de impacto en la región de Centroamérica, con este grande reto de tener leyes que no la identifican explícitamente, pero sabemos que eso no significa que no existe o que no está surgiendo el ecosistema, y por eso nos demos la tarea de identificarlo. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jimé. Juanpa, debes estar muy contenta con nosotras porque estamos ahorrando tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí vamos cumpliendo esa promesa. Solamente para cerrar, ¿verdad? Nosotros como abogados, o cuando vemos temas que son muy jurídicos, pensamos en la ley como algo blanco y negro, ¿ok? Pero lo cierto es que la ley vive cuando actúa. Y en el caso específico de la inversión de impacto, tiene que actuar con un gran componente que no es tan sencillo de dilucidar, porque el impacto es contextual. Entonces, ahí en esa parte va a ser súper interesante ahorita lo que van a escuchar de actores que ya han estado utilizando estas herramientas en otras jurisdicciones, y de un montón de otros detallitos que estamos por compartirles el día de hoy. Cualquier pregunta, de nuevo, Jimé y yo quedamos en el chat, nos escriben, inmediatamente les respondemos. Un abrazo. Muchas gracias, Paola y Jimena, por la intervención. Y sí, la verdad es que estamos bastante contentos que hayan cumplido con el tiempo. Así terminamos Miren, acabamos de habilitar la opción para que ustedes puedan colocar sus cámaras a los que quisieran. Sabemos que cuando uno está virtual se pierde mucho ese contacto. Entonces, y de los que quieran prender sus cámaras para que tengamos algo más dinámico y que podamos verlos, sería buenísimo. Y nuevamente instarlos a que puedan colocar sus preguntas dentro del chat. Al final de cuentas, este seminario virtual que se coordinó es para ustedes, para que podamos resolver todas las dudas que tengan sobre el mapeo regulatorio y otras que puedan ir surgiendo en el transcurso de la actividad. Entonces, los insto para que sin pena puedan escribirlas, y al final vamos a tener el espacio para poderlas
responder. Bueno, con el otro segmento vamos a hablar justo lo que mencionaba Paola y Jimena, ya un poco más aterrizado sobre la experiencia sobre esta aplicación en los distintos países de Centroamérica. Entonces, le cedo la palabra a Marco Barahona, que va a hablar específicamente sobre la experiencia que se tuvo en Guatemala y en El Salvador. Así que, Marco, por favor, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Juan Pablo. Eh, Creo que todo lo que han hablado ahora en esta introducción sobre el mapeo, que justamente es una herramienta, creemos que es muy provechosa no solamente para el emprendedor, sino para las personas que se están interesando en el emprendedor como tal. Eh, Hay bastantes aristas que se repiten en toda la región. Y ustedes van a ver en el mapeo regulatorio que de los problemas sociales que tiene Guatemala, estos se repiten en B, C, D y E, llegando hasta Panamá. Problemas comunes como la desigualdad económica, problemas comunes como la falta de acceso a capital de impacto, obviamente, la falta de acceso también pues a herramientas como esta, la alta burocratización que tienen todos los países, son cuestiones que se repiten en todos los países como tal, ¿verdad? Y en el caso de Guatemala, pues no es la excepción. Guatemala, si bien se sabe que es la economía más grande de la región, y alberga pues un gran ecosistema emprendedor, este ha ido pues empujándose, creo, y creemos con el equipo un poquito más a través pues de diferentes actores que velan por el desarrollo del sector emprendedor. Nosotros en Seed by EY tenemos una clasificación ordenada de cómo vemos al ecosistema, es decir, cuáles son estos actores importantes que intervienen en este proceso de apoyo a los emprendedores, ¿verdad? Tal vez comenzando uno de ellos, pues nosotros tenemos clasificadas a las pymes separadas de las startups directamente, después al sector que ayuda directamente sin fines de lucro, pero con el ánimo de apoyo al sector emprendedor, y obviamente también pues el sector inversionista, ¿verdad? Que son los que intervienen pues en el financiamiento de los emprendedores. Dicho esto, vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de estos nichos de mercado como tal. Y tal vez en Guatemala, que es donde yo estoy arraigado y tengo la experiencia en el desarrollo de la práctica, hay una ley pues que llama mucho la atención y si ustedes leen el mapeo, es la ley de fortalecimiento al emprendimiento. A primera vista, esta se ve como, puchica, Guatemala tiene una ley específica para emprendedores, ha de ser una joya de legislación. Esto le abre las puertas a los emprendedores para que puedan desarrollarse, recibir inversión y posteriormente llegar a ser unicornios. Pero no es tan así. La ley de fortalecimiento al emprendimiento en Guatemala, si bien en su discusión en el Congreso de la República, sí tuvo una buena iniciativa, es decir, que sí el origen de la ley se remonta a actores que quisieron promover una ley y creación de un vehículo legal específico para emprendedores. Y obviamente, ¿esto qué quiere decir? El emprendedor quiere las cosas rápido. El emprendedor es una persona que se despierta y ya está enviando correos, desayunando. Es una persona que también a la vez ya está contactando clientes, se acuesta casi que con las mismas situaciones. Es una persona que está al 100 por hora, ¿verdad? Entonces, una figura legal sería ideal que fuera también igual de rápida que a como quisiera ser el emprendedor. Y en este contexto, la ley de fortalecimiento al emprendimiento crea una sexta figura legal en Guatemala de carácter mercantil, unipersonal para poderse constituir, que es la sociedad de emprendimiento. Esta sociedad de emprendimiento debería de ser una figura rápida de constituirse, sin muchos trámites burocráticos y que justamente el emprendedor con deseos pues, de probar su modelo de negocios o de poder potencializarlo al 100% si ya lo tuviera probado, pudiera tomar para desarrollarse en esta figura. También tener pues diferentes beneficios, pero en la práctica, lamentablemente nos topamos y creo, como les decía, que esto lo vamos a ver en casi todos los países, con el tope burocrático a veces que las iniciativas buenas que pueden tener algunas personas son apagadas luego. En Guatemala, para poder operativizar una ley como tal, tiene que existir un reglamento que este es emitido por otro órgano como tal, en este caso el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, el emitir el reglamento que iba a operativizar la ley de fortalecimiento al emprendimiento,
lo que hace en lugar de generarle el ecosistema para que se desarrolle de forma correcta, es pararla y le pone trabas excesivas para la constitución de una sociedad de emprendimiento. Trabas excesivas como una clasificación de innovación que se sacaron, pues no sabemos muy bien de dónde, y que cataloga al emprendedor en estas cuatro vertientes de innovación que casi que son aparejadas a procesos tecnológicos más allá de la verdadera innovación. De igual forma, establece que la persona para poder constituirse en una sociedad de emprendimiento debe obtener una firma electrónica que de cierta manera tiende a ser costosa para el mismo emprendedor que busca constituirse en este vehículo y adicionalmente pues le da todas las características de una sociedad anónima tradicional. Es decir, que si el emprendedor, bueno, voy a probar mi modelo de negocio y no funciona, para poder liquidar esta sociedad, tengo que irme al proceso normal de liquidación de una sociedad, que es un proceso costoso, pues de cierta manera, donde ya ahí sí ya tengo que pagar abogados y donde también me voy a tardar al menos 8 meses para poder cerrar esta sociedad. Por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Esto hablando de las opciones que tienen los emprendedores para poderse pues constituir y poder tener un vehículo, porque este vehículo en la práctica es el que les va a servir para poder colocarse en conversaciones con posibles inversionistas. ¿Qué es lo que vemos nosotros en la práctica en Guatemala? Es que pues esta sociedad, obviamente, ya todo lo que les dije, si no los asustó, pues les puedo explicar más, pero obviamente no se usa, ¿verdad? Esta sociedad está en desuso, son muy pocas las que han sido inscritas en el registro mercantil y en la actualidad pues todavía se sigue utilizando la figura de yo como persona individual, inscribirme como comerciante y ejercer el comercio a través de una empresa mercantil, o bien aliarme de otra persona, constituir un contrato de sociedad anónima y ejercer el comercio por medio de esta figura. Esta figura sigue siendo la más utilizada pues, para poder ser emprendedor, para poder probar mi modelo de negocio, para poder potencializarlo al 100%. Y es bajo este concepto de que nosotros todavía seguimos apoyando a los emprendedores. En el camino, pues también vemos que hay mucha falta de regulación directamente con la inversión de impacto, como ustedes podrán ver en el mapeo regulatorio. Esta inversión, si bien hay una ley de inversión extranjera en Guatemala, esta ley de inversión extranjera es una ley muy general, es una ley que pues al final de cuentas dice, bueno, está permitida la inversión en Guatemala del capital extranjero, pero no pone procesos o no utiliza o no crea figuras específicas para utilizar, ¿verdad? Y más aún, no hay una ley específica de inversión de impacto, como bien decía Paola al inicio, en ninguno de los países de Centroamérica, Guatemala no es la excepción, pero hace falta esta ley, ¿verdad? Porque si nosotros pensamos que una ley que cree vehículos financieros específicos para los emprendedores sería ideal para que ellos puedan acceder a este tipo de financiamiento. ¿Qué vemos adicionalmente en Guatemala, que nos ha pasado mucho, es que los emprendedores se encuentran justamente siguiendo en este concepto de la financiación con topes, inclusive no solo burocráticos desde el sector público, sino también en el sector privado para obtener financiamiento, ¿verdad? Y aquí estamos hablando un poquito pues de la banca tradicional, pues, del sector guatemalteco, la banca tradicional. Para poder obtener un crédito en una institución de este tipo, muchas veces ponen requisitos excesivos que el emprendedor pues no va a tener. Estados financieros auditados de más de 5 años porque es una persona que va iniciando, por ponerles un ejemplo. Garantías inmobiliarias tampoco las va a tener. Eh, Fiduciarias también, pero el emprendedor es una persona que muchas veces no tiene mucho récord, entonces necesitan otro tipo de figuras, ¿verdad? Necesitan poderse apalancar de lo que sí tienen, que sería la marca, todo el know-how de cómo hacen pues, su desarrollo del emprendimiento. Se podrían apalancar también de la misma cartera de clientes que pueden poseer, de diferentes temas intangibles que la banca no ve como algo positivo y actualmente no hay instrumentos específicos para emprendedores. La misma ley de fortalecimiento al emprendimiento le deja la potestad a la banca para que ellos puedan desarrollar estos instrumentos, pero en la actualidad no hay. Hemos visto, eso sí, hay que mencionar por si hay alguien presente de la banca para que no me tiren piedras, pero sí hay bancos que ya vienen fomentando el apoyo al emprendimiento por medio de sugerencias específicas, por medio de direcciones,
por medio de programas que se están aliando de otras instituciones en el sector guatemalteco, como algunas aceleradoras de emprendimientos que dan programas justamente pues financiados por la banca. Y a los ganadores pues les dan pues un pequeño crédito ahí o un pequeño capital semilla, pero sí hay algunas instancias, sin embargo es muy poco, ¿verdad? Es lo que vemos y que se repite, como les mencionaba, en casi todos los países de Centroamérica. Adicionalmente, y tal vez ahí también posteriormente, cuando le corresponde el turno a Sofía, sobre el tema ya de inversión, también este sector inversionista, no hay una legislación específica para que este se geste de buena forma. Por ejemplo, un fondo de inversión que se quiera constituir en el país se encuentra ante pues muchas limitantes también, ¿verdad? Sobre todo del tipo de qué forma constituirme y también con un sector bancario muy cerrado que en lugar de abrirle las puertas y ver oportunidades de sinergia con estas personas, lo primero que hace es cerrarse y decirle a la Superintendencia de Banco de Guatemala que saque nuevas normativas, pues para ser un poco más burocráticos, ¿verdad? Eso es lo que vemos en Guatemala directamente. Adicionalmente, hay que decir que el emprendimiento social sí se da en Guatemala, pero también hay falta de instituciones para el apoyo de este sector social directamente. Hemos visto que hay muchos casos de éxito que ustedes conocerán en Guatemala, de emprendimientos que tienen una característica social como un brazo fundamental de su giro ordinario de negocios. Sin embargo, funcionan, como les mencionaba, como una empresa tradicional y no como una figura específica de emprendimiento social. Si bien hay una ley específica de temas de desarrollo del sector social en Guatemala y del apoyo a este sector, no es algo que en la práctica se sienta tan tangible. En la práctica, nuevamente, hay que eh, incurrir en gastos pues, para la creación de un vehículo muy tradicional o muchas veces pues debemos de buscar otro tipo de figuras, pero que son muy poco conocidas. También hay que adicionar que parte de todo esto que les estoy comentando y que es algo que también se debe seguir fomentando, es que el gobierno debería pues, de dar un poco más de conciencia en el sentido de emitir leyes que obliguen a las personas que intervienen en este ecosistema, pues a explicar un poquito más de que existe este ecosistema, ¿verdad? Porque actualmente, pues acá vemos algunas personas presentes, ¿verdad? Pero directamente hay mucho desconocimiento de esta regulación. Por eso, pues yo pienso que todos acá deberíamos de ser multiplicadores de este tipo de documentos o de herramientas, como es el mapeo regulatorio, para que personas que realmente necesiten este tipo de conocimiento les llegue a sus manos y puedan conocer un poquito más. Esto es algo que hemos visto muy recurrentemente, que cuando nos topamos con un cliente que quiere constituir su sociedad, un cliente que quiere, bueno, ya salir del mercado guatemalteco, ir a México a probar un poco más, o constituir su holding company en Estados Unidos, se topan con mucho desconocimiento de la legislación que existe en Guatemala y que muchas veces, sin necesidad de salir de las fronteras, podríamos, ajustando unas cositas, hacerlo localmente, ¿verdad? Eso tal vez un poco acerca de lo que hemos vivido en Guatemala, Juan Pablo. De igual forma, si tuvieran alguna pregunta, pues con gusto las podemos ir contestando. Y de igual forma, le abro el micrófono a mis colegas de CID por si quisieran ampliar. Muchas gracias, Marco, por la explicación y algunas referencias del caso de Guatemala específicamente. En esa misma línea, le doy la palabra a Sofía Murillo para que pueda hablarnos un poco más sobre el caso de Costa Rica y de Panamá. Muchas gracias. Bueno, la verdad que es un placer estar acá. No voy a ahondar en el tema del reconocimiento que debe hacerse a la PIC por el esfuerzo justo en cuanto a la emisión de este reporte. Yo quisiera iniciar tal vez por algo un poco más, voy a devolverme en conceptos, porque sí me parece muy importante para quienes nos están acompañando y tal vez no están tan familiarizados con el tema de inversión de impacto, hacer una o dar una definición ni siquiera sacada de un texto, sino simplemente a partir de lo que se escucha comúnmente en cuanto a inversión de impacto.
¿De qué estamos hablando? Y de lo que estamos hablando justamente es de una inversión que no solamente busca un retorno financiero, que es lo que clásicamente se conoce dentro del sistema de empresa, sino que también va a tener un impacto que va a tender a un tema social o un tema medioambiental en favor de la población en la que se está realizando la inversión. Digo que es importante repasar sobre el concepto porque ahí hay una serie de aristas que, como ustedes han podido pues identificar a lo largo de esta presentación, se deben de tener en cuenta de cuando estamos hablando de la regulación detrás de esa inversión de impacto. Entonces, tenemos en primer lugar no solamente a un inversionista que bien puede ser un inversionista local, o sea, una persona que está dentro de la jurisdicción en la que se busca generar el impacto y que comúnmente son esas pequeñas y medianas empresas, startups o empresas de sector tradicional que están buscando no solamente, como decía, el retorno financiero, sino también un impacto de otra naturaleza social o medioambiental. Pero por el otro lado también podemos tener a un inversionista que perfectamente ha identificado dentro de una jurisdicción un interés por atacar un problema concreto y entonces realiza esa inversión desde afuera hacia esa jurisdicción en concreto. Es importante tenerlo en cuenta porque en la práctica, cuando nosotros nos sentamos a hablar con nuestros clientes sobre figuras y esquemas para la inversión de impacto, hay que tener muy en cuenta, desde luego, el estado de la cuestión desde el punto de vista del regulatorio interno, pero también los intereses que pudieran darse para ese inversionista que está haciendo su inversión, digamos, de forma extraterritorial y que normalmente está acostumbrado a figuras jurídicas que tienden a ser más desarrolladas en cuanto al tema de la inversión de impacto. Y ahí yo creo que hay un reto importante y por lo que me gustaría comenzar. Como se ha dicho, la mayoría de nuestros países centroamericanos no es que estén carentes de legislación en cuanto a inversión de impacto, o sea, hay muchos esfuerzos por los diferentes gobiernos. En este sentido, Costa Rica definitivamente no es la excepción, pero no necesariamente el ordenamiento jurídico a la fecha está pensado de una forma tal que permita una integración o una cohesión de toda esa normativa para que en la práctica nosotros podamos decirle al inversionista de una manera sencilla, sí, esta es la figura que a usted le resulta más conveniente y tiene estas y estas y estos beneficios coligados, sino que normalmente nos toca ir a hacer como un mapeo, ¿verdad? También nosotros en la práctica, ir a hacer como agarrar de un buffet como si fuera un restaurante, de opciones y ver cómo hago para armar el mejor paquete o el mejor plato que le va a funcionar a ese inversionista en concreto. En el caso de Costa Rica, entonces, es conveniente decir que existen, como se ha mencionado, una serie de normativa y creo que es muy importante iniciar evidentemente por reconocer que esta normativa ya brinda un reconocimiento jurídico a conceptos que están relacionados al tema de inversión de impacto, como es el tema de qué es una incubadora, entonces cuál es el rol que cumple una incubadora dentro del ecosistema de emprendimiento, por ejemplo, en qué consiste un emprendimiento social, qué se considera un emprendimiento de alto impacto. Entonces, solo el hecho de que la normativa ya esté hablando y esté definiendo este tipo de conceptos deja entrever desde un inicio definitivamente la intención del gobierno de empezar por apoyar más activamente y de generar una regulación más específica y especializada a las necesidades que tiene este sector. Y en la práctica, como les decía, aunque todavía no tenemos una coherencia tal, sí se ve que los esfuerzos, digamos, de este tipo de normativas que hacen esos reconocimientos surten o van surtiendo efecto poco a poco. Concretamente, en el caso de Costa Rica, yo quisiera resaltar, como lo hace el reporte, la labor que han tenido algunas de las instituciones, y ahí voy a incluir a Procomer, voy a incluir al Instituto Nacional de Aprendizaje, definitivamente el MEIC tiene una labor fundamental, y actores también como, bueno, ya dije el Instituto Nacional de Aprendizaje, perdón, es MEIC, Procomer, MEIC, Procomer y el INA, Instituto Nacional de Aprendizaje. Esos tres definitivamente creo que vale la pena reconocerlos porque dentro del conjunto de prácticas que se han ido aplicando entre estas instituciones, encontramos algunos esfuerzos de éxito en mi consideración
a través del país. Concretamente tenemos para el caso de Costa Rica la existencia de centros de desarrollo empresarial, que son centros en los que están ubicados en diferentes partes o regiones de Costa Rica. Actualmente me parece que son 12 los centros de desarrollo empresarial existentes. Estos centros de desarrollo empresarial fueron creados por la Ley de Sistema de Banca para el Desarrollo, de la que me voy a referir dentro de unos minutos. Y el Centro de Desarrollo Empresarial básicamente lo que hace es brindar una asesoría personalizada y gratuita a la población empresarial emprendedora. Básicamente, dentro del Centro de Desarrollo Empresarial hay un conjunto de profesionales a los cuales las empresas se acercan y tienen la capacidad entonces de obtener asesoría técnica especializada que le habla al emprendedor de las diferentes necesidades que puede estar teniendo o incluso de temas que ni siquiera tiene mapeados porque dentro del día a día de su operación no ha podido o no se ha dado cuenta de la importancia de tratarlos. Entonces creo que la labor que han venido haciendo los centros de desarrollo empresarial, que si no me equivoco empezaron antes de la pandemia, aproximadamente como en el 2020, ha venido definitivamente teniendo un impacto y acercando a la población, que yo creo que es muy importante, a estos centros para hacerles saber que sí existe un apoyo gubernamental del que pueden echar mano. ¿Y por qué digo esto? Porque devolviéndome al tema de la Ley de Sistema de Banca para el Desarrollo, que definitivamente es una herramienta de las más fuertes y consolidadas en cuanto a acceso al crédito en el ecosistema, al momento de su promulgación, que fue en el año 2008, no necesariamente, digamos, tuvimos una ejecución tan expedita de los diferentes fondos que estaban o que existían dentro de la Ley de Sistema de Banca para el Desarrollo para su ejecución. Es decir, se creó un presupuesto por parte del gobierno que era por varios millones de dólares, pero el problema era que no se estaba logrando ejecutar de la manera adecuada, de la manera más expedita. Y muchas veces el dolor que tenía el emprendedor en ese momento era, bueno, existe la ley, existe un banco que me puede dar un préstamo, pero resulta que las condiciones a las cuales me están, o las condiciones bajo las cuales me otorgarían ese préstamo, siguen siendo o siguen pesando para un emprendedor que tal vez no tiene una garantía específica que darle al banco o todavía no tiene estados financieros consolidados o todavía no tiene información suficiente para poder tener acceso a ese crédito bajo los requisitos que la entidad financiera le estaba solicitando. De ahí entonces que poco a poco la ley del sistema la ley del sistema de banca para el desarrollo, disculpen, fue tomando otras aristas para poder entonces en la práctica utilizar una parte de esos fondos, no solamente para crédito, sino también para financiar a otras instituciones a que llevaran hacia adelante este tipo de programas, como es el caso de los CDEs y como es el caso de varios programas de aceleración que han sido ejecutados, sea por Procomer, sea por INA u otras instituciones. Ahí SID by EY tuvo el beneficio y la verdad enorme experiencia de participar en uno de esos programas de aceleración, como fue el caso de Ramp Up en el año 2020, justamente, no, 2021, no, 2020, disculpen, y fue verdaderamente interesante ver cómo los emprendedores, de nuevo, ubicados a lo largo de Costa Rica, tenían distintos desafíos, obviamente distintos niveles de crecimiento en cuanto a sus operaciones, y las necesidades que en el día a día iban surgiendo para estas empresas. Además, era un momento de una coyuntura muy específica porque estábamos con la pandemia pues en su máximo desarrollo y fue muy necesario poder apoyar a estas empresas para que sus negocios no se cayeran pues con todo el tema del COVID que estábamos enfrentando como realidad mundial. Ahora sí, para irme un poquitito más en cuanto a Costa Rica, creo que es muy importante enfatizar también el uso de las leyes relacionadas con temas medioambientales. Entonces, sí hemos visto la promulgación en Costa Rica de varias leyes o reformas a la legislación actual que busque incentivar precisamente el desarrollo de negocios que tengan esa tendencia o busquen ese impacto medioambiental y favorecerlas de alguna forma. Normalmente ese favorecimiento se puede ver desde una simplificación de los trámites regulatorios hasta incluso beneficios fiscales asociados a este tipo de emprendimientos. Y digo
una simplificación de los trámites regulatorios, porque no necesariamente ya en la práctica es la realidad que viven las empresas. Desafortunadamente, insisto, acá nos vemos afectados por esa situación donde tenemos tal vez una ley, pero no tenemos un procedimiento específico con el cual el emprendedor puede echar mano al beneficio que se estableció dentro de la ley, y eso es algo pues que definitivamente debe mejorarse en el caso de Costa Rica. En cuanto a incentivos fiscales, la misma ley de impuestos sobre la renta estableció una serie de exoneraciones para que empresas que estén, por ejemplo, desarrollando productos de tipo orgánico o certificados orgánicos tengan una no sujeción, una exoneración específica dentro del impuesto sobre la renta concretamente. Y adicional a eso, no solamente para el caso de empresas que tengan este tipo de actividad, sino también para pequeñas y medianas empresas, se generaron en la nueva ley de impuestos sobre la renta una serie de incentivos para que las pequeñas y medianas empresas que estuvieran iniciando sus operaciones pudieran ver una reducción en la tarifa a ser pagada en el año 1, 2 y 3 de sus operaciones. Y eso ha sido todo, la verdad, interesante. Únicamente debemos procurar en estos casos, y al menos este es mi criterio personal, no estar generando una discriminación negativa en cuanto al tipo de empresa y por qué a esta sí se le da la exoneración y a esta no. Y lo digo porque hay también muchas pequeñas y medianas empresas que estaban constituidas desde antes de la reforma a la ley de impuestos sobre la renta, que no gozan en este momento de ese tipo de exoneraciones, y es una lástima porque de alguna forma entonces estamos incentivando la creación de nuevas empresas, todo bien, pero no estamos de ninguna forma beneficiando a las que tradicionalmente vienen realizando negocio y ahora quieren tal vez hacer un cambio de paradigma en cuanto a cuál es el objetivo que tiene la empresa y que no solamente atañe, como decía, la parte del rendimiento financiero. Que también es importante resaltar en Costa Rica, definitivamente con esto cierro para el caso de Costa Rica. Recientemente la autorización a la SUGEVAL en cuanto a valores de oferta pública temáticos en comparación con los valores ordinarios. No es un tema del que yo me considero una experta, pero sí llama la atención ahora sí un instrumento específico a través del cual se puede invertir en empresas que estén haciendo de nuevo impacto o que estén generando impacto, y los diferentes indicadores a los cuales se sujeta. No obstante, creo que todavía nos hace falta ver un poco más de tracción en cuanto a cómo se está moviendo en estos valores de oferta pública en el mercado y entender si verdaderamente se han convertido en un atractivo o no, o si se distinguen entre los inversionistas los diferentes beneficios asociados. Del caso de Costa Rica me voy a referir muy rápido y también porque sé que ya estamos... del caso de Panamá me voy a referir muy rápido porque sé que también ya estamos con el tiempo muy corto. Aquí el abogado experto de EY Law que colaboró con el reporte fue Víctor del Busto. Sin embargo, de nuevo voy a hacer un resumen muy rápido. En el caso de Panamá, hay una gran cantidad de figuras jurídicas, posiblemente este es el país que tiene mayor cantidad de figuras jurídicas creadas alrededor del tema de inversión de impacto, entre esas la microempresa de responsabilidad limitada, la empresa de beneficio de interés colectivo, entre otras, pero aquí desafortunadamente, aún pese a la existencia de legislación, crea estas figuras específicas para que puedan ser utilizadas por parte de los inversionistas. Muchas veces el mismo sistema no permite su clasificación a la hora del registro, y eso es una lástima desde luego, porque entonces los empresarios tienden por utilizar las empresas tradicionales o las sociedades tradicionales que están configuradas en la legislación panameña. Las pequeñas y medianas empresas en Panamá gozan de una exoneración en el impuesto sobre la renta durante los primeros años a partir de su inscripción, y además gozan de una exoneración del 1% destinado a un fondo de compensación de intereses en ese país. El abogado Víctor del Busto me parece que concluye de una manera muy acertada cuando dice reconocer las necesidades actuales del ecosistema de emprendimiento e inversión, donde se reconocen esas necesidades por parte del gobierno, donde se reconoce también los incentivos específicos existentes, pero donde también definitivamente hace falta una agilidad en cuanto a los problemas burocráticos y la coordinación interinstitucional que se requiere para que la legislación existente pueda, digamos, desarrollarse a plena capacidad. Con eso cierro, Juan, porque si no me vas a matar con el tiempo. Muchas gracias, Sí. Sofía, pues, por el comentario sobre Costa Rica y Panamá.
Creo que hasta este punto, creo que los participantes nos estamos preguntando cómo, si en Centroamérica todavía la regulación no norma o no establece un concepto para la inversión de impacto, si es posible que organizaciones y empresas ya hayan realizado inversión de impacto en Centroamérica. Spoiler, sí. Y justo la próxima persona, Daniel Buchbinder de Alterna, va a dar unas reflexiones de cómo a través de la organización han logrado invertir con impacto y cómo han beneficiado a algunas empresas que han logrado desbloquear esta nueva fuente de capital. Entonces, sin más que añadir, Daniel, te cedo la palabra para que puedas compartir esas reflexiones y casos de éxito. Muchas gracias, Juan Pablo, y un gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por sumarse a ese espacio de la PIC. Obviamente agradecer y valorar un montón este trabajo increíble que se ha hecho para iluminar un poco el camino, ¿no? Y como dicen, pues de lo que hay, pero al final del día es muy importante para poder entender también qué oportunidades hay para moverse, digamos, con lo que los marcos regulatorios hoy por hoy ofrecen. Como emprendedor, lo que puedo decir es, jamás vamos a esperar, digamos, a activarnos, a que como que de alguna manera como que se nos dé permiso, ¿no? Para hacer algo, y sobre todo si es algo que va a generar impacto y que evidentemente y obviamente opera dentro del marco de la ley. Pero digamos, yo aquí lo único que veo son oportunidades, ¿no? Llegará, y también un poco para eso está la PIC, para eso tenemos aliados increíbles como EY, pero también como en el gobierno, como Sempromipe, que por ahí veo a David. Y este es, como dicen por ahí, ¿no? It takes a village, ¿no? O sea, se necesita de una comunidad para fomentar cambios, para fomentar innovación, para fomentar cambios. Desde Alterna, y muy concretamente en la parte se nos puso aquí como oferta de capital, pero les quiero decir que la oferta de capital regional también está demandando capital. Es decir, los fondos regionales, al mismo tiempo estamos buscando que llegue inversión tal vez de segundo nivel para la región, en este caso para fondos como los que maneja Alterna, que ahorita hablo un poquito de eso. Y después también nos convertimos en oferentes de capital directamente ya a las empresas de impacto. Entonces, lo primero que me gustaría decir es eso, ¿no? Es decir, no tenemos que esperar a que exista una regulación de inversión de impacto para generar inversión de impacto. Es más, diría, es nuestra responsabilidad como ecosistema de probar el punto de que hay emprendedores y emprendedoras increíbles, de que hay empresas que están generando innovación, impacto en todos los rincones de la región, y que eso va a facilitar el camino y va a labrar el camino para que, digamos, sea más pronto y más fácil el hecho de que podamos tener regulaciones y, como decía Pau al principio, incluso herramientas específicas que validen y valoren el trabajo específico que hacen los emprendedores, las empresas sociales y, por supuesto, los fondos de inversión. Creo que la región está viviendo un momento, digamos, como de mucho interés del ecosistema de inversión y de inversión de impacto internacional. Hay mucho interés por la región. Los fondos regionales están evolucionando, están creciendo, cada vez hay más fondos, algunos cuyo propósito, digamos, original tiene que ver con impacto desde una manera, digamos, orgánica y absoluta. También hay otros fondos que no nacen, que no han nacido con la intención de generar impacto desde el origen, pero conforme van avanzando, invierten en empresas sociales, ¿no? Entonces también, es decir, aquí lo que hay que entender es que también hay un abanico y que no es que caes en un bucket o en otro. Al final del día, en la realidad y en la práctica, estamos más bien como en áreas grises, sobre todo los fondos que no nacieron para específicamente para financiar empresas de impacto,
pero que de alguna manera caen en su tesis, caen en su sector de impacto e invierten en empresas de impacto. Entonces, aquí lo que vemos es que hay un poco de todo y en realidad estamos viviendo una oportunidad gigante y quiero complementarlo con que esta oportunidad se va a hacer todavía más grande y donde esa responsabilidad, digamos, comunitaria, comunal que hablábamos, que hablaba antes, se tiene que acelerar, digamos, desde el ecosistema. Hay un estudio que se hace todos los años que se llama el Global Entrepreneurship Monitor. Fíjense, la primera vez que lo vi hace unos 8 años, ni se hablaba de empresas sociales, ni se mencionaba. El primero que yo llegué a ver. Creo que lleva unos 12 años haciéndose. El primero que yo vi, como del 2013, 2014, ni se hablaba. En esta última edición del 2022, que es una edición como muy post-pandemia, se le preguntó a todas, digamos, a las empresas, a los emprendedores, ¿no?, que están creando empresas hoy por hoy, ¿qué tanta relevancia tienen temas sociales o ambientales a nivel mundial? Y más del 50% de las empresas hoy por hoy o está creando sus empresas para atender una necesidad o oportunidad social o ambiental, o está considerando la sociedad del medio ambiente como una parte fundamental de su modelo de negocio. 50%. Me dio un orgullo increíble ver, digamos, los únicos 2 países centroamericanos que están en ese estudio son Guatemala y Panamá, pero me dio un orgullo increíble ver que para el caso de Guatemala y para el caso de Panamá, que están en 2 brackets distintos, digamos, de tipos de países, ambos países resaltan con una tasa todavía mayor del promedio mundial o del mayor de su bracket. Entonces, es decir, el emprendimiento social y la inversión de impacto llegan no solo para quedarse, sino para volverse un mainstream. O sea, ya está en el ADN de las nuevas generaciones de emprendimiento. Y esto es súper importante para lo que estamos hablando, porque al final del día es esto que tiene que llegar a informar y sentar precedentes para nuevas regulaciones. Entonces, quería un poco partir de ahí para que vean la potencia, digamos, con lo que viene la nueva generación de emprendimiento. Entrando específicamente, Alterna tiene 2 fondos de inversión de impacto. El primero es uno que se llama Catalyzer, que llevamos 4 años trabajando en este fondo como, digamos, aceleradora. Nosotros no le llamamos así, pero como cultivadora. Empezamos hace 3 años a trabajar. Lo que veíamos es que después de varios años, no había quien invirtiera en las empresas en etapas tempranas y dijimos, entremos, ¿verdad? Y básicamente creamos este fondo utilizando, digamos, creativamente las herramientas y las posibilidades que existían, con mucha guianza y con mucho apoyo de nuestros queridísimos amigos de EY, para ver, ok, con lo que permite la ley, cómo podemos sacarle el máximo provecho a eso y poder estar, obviamente, dentro del marco de la ley, empujando nociones importantes para el tema de emprendimiento de impacto. Y al final muchas de las premisas y de las, digamos, de las reglas dentro del marco de la ley las puso este fondo Catalyzer en cuestión de flexibilidad, de tesis de inversión, de tasas, etcétera, de tal manera que se asemeje lo máximo posible, tal vez sin contar con incentivos fiscales o con incentivos legales, pero trabajando como un fondo de inversión de impacto tal cual. Al día de hoy, este fondo ha financiado a 38 empresas a nivel regional, con unos tickets de entre 10 a, hoy por hoy, $100,000, cubriendo eso que le llaman la parte temprana del missing middle, que es lo más difícil de financiar, porque hay mucho riesgo, porque hay poco upside de estas empresas, pero sentíamos que era lo que realmente necesitaba el ecosistema. Y la verdad es que lo que ha surgido han sido cosas increíbles, porque hemos tenido una tasa de repago muy buena, empresas que les ha ayudado a validar unas etapas, digamos, para salir a buscar montos mucho más grandes y apoyar a las empresas básicamente en esa etapa de su evolución. Como resultado de esto, el año pasado lanzamos un segundo fondo con nuestros socios del grupo IDC, que son los asset managers
bastante potentes de la región para hacer un fondo que se llama Acceso. Ese fondo es un fondo de Impact First, Gender Lens, y ese, digamos, tiene el mandato de hacer inversiones, obviamente en temas de inversión de impacto, de entre 100,000 y hasta $1 millón. Entonces, digamos, cubriendo dos brackets bien importantes en la región. Y la verdad, muchas gracias ahí, Omar, que estás poniendo que has trabajado con Alterna. Ahí la idea es, ¿y para qué estamos haciendo esto? Es para que los emprendedores y las emprendedoras vean que hay un horizonte, que la plata no es un mito, que la plata no es algo que solamente es para unos pocos. Y básicamente lo que hemos intentado es como activar esta noción de si tú tienes las condiciones y tampoco jugando en un rol digamos, de inversionistas a la antigua, con dinámicas de poder, o lo que hemos intentado es que sea información bien transparente, bien clara de lo que esperamos, de lo que necesitamos como inversionistas y de lo que podemos aportar sin letra pequeña, y para ahí también nos hemos apalancado muchísimo de EY, porque lo que queremos hacer es democratizar la inversión de impacto. La inversión de impacto es para todos y todas, y ese es el mandato, digamos, con lo que nosotros hemos hecho esto. Les quiero decir que, digamos, de nuestra perspectiva, hay mucho interés cuando vamos demostrando en conjunto, porque esto no es el fondo que demuestra que hace bien las cosas y trae plata, es toda la cadena de valor, es los emprendedores y emprendedoras demostrando disciplina, responsabilidad, innovación, resiliencia, repagan deuda, tienen buen desempeño, los fondos tienen buen desempeño, traen más plata para que todo el círculo se alimente y también para que haya más inversionistas y para poder hacer un punto para la inversión de impacto, para la empresa social y para Centroamérica. Entonces, yo lo que les puedo decir es que de los 38 tenemos 38 casos de éxito, y también quiero redimensionar lo que es un caso de éxito, porque por ahí hablaban de unicornios. Yo soy, digamos, increíble por los unicornios. A nosotros, personalmente, en Alterna nos valen gorro, como decimos en México, los unicornios. Qué bonito, qué bueno. Nosotros creemos en una tribu de vacas y de búfalos y de toros, animales que puedes tocar, que existen, digamos, haciendo una analogía a emprendedores, y es a ellos a quienes queremos apoyar con financiamiento contante y sonante que existe hoy. No en 10 años, no cuando vendas $25 millones y entonces, y tu innovación y tu tal, es para las empresas que hoy por hoy existen, ¿verdad? Entonces, es un poco platicarles de la oportunidad que estamos viendo. Hay mucho interés para multilaterales, para agencias de cooperación, para invertir en la región. Entonces, se ve, digamos, como un horizonte muy interesante. Ojalá que eso poco a poco vaya informando y como ecosistema informemos y demos más razones y más motivos para idealmente poco a poco ir haciendo cambios y que eventualmente, porque estoy seguro que llegará, tengamos leyes específicas para inversión de impacto, a ver cuál va a ser el primer país que va a dar ahí que va a sonar la campanita, pero la idea es que suceda, ¿verdad? Entonces, quería contarles un poco de esto y abiertísimo a cualquier, a cualquier pregunta que pueda surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, por las reflexiones, comentarios sobre la inversión de impacto en Centroamérica del lado de la oferta. Y creo que antes de darle la palabra a nuestro próximo panelista, quisiera agregar que al final de cuentas la inversión de impacto es algo que va a suceder, ya está sucediendo. Justo el año pasado, el GIN indicó que el mercado es de $1 trillón. Entonces, la región obviamente tiene que ver cómo se vuelve mucho más atractiva para poder desbloquear esa nueva fuente de capital que está viniendo. Entonces, ya para ir cerrando, tenemos el caso del lado de la demanda, un caso extrarregional, para que vean cómo en otros países se han ido desarrollando estas empresas que han recibido inversión de impacto. Entonces, Gastón, por favor. Te cedo la palabra. No sé si... No te Ahí escucho. está. ¿Me Ahora escuchas? sí, Gastón. Ahora sí. Ahí está.
Perfecto. Bueno, primero que nada, buen día a todos. Un gusto escucharlos. La verdad que es súper interesante esto que está planteándose y que está sucediendo en Latinoamérica. A nosotros nos da como mucha esperanza. Un poco la idea del testimonio mío concretamente es dar la mirada y la experiencia desde la demanda, ¿no? Nosotros somos Hilandería Guarmi. Hilandería Guarmi es una empresa social que está ubicada en el norte de Argentina, para poder colaborar al desarrollo socioeconómico de una de las regiones con mayor pobreza multidimensional que tiene Argentina, que es la Puna jujeña. Estamos prácticamente limitando con Bolivia, y lo que hacemos es concretamente agregar y darle valor agregado a un recurso estratégico que es el pelo de la llama, para hacer productos textiles que transmiten identidad, cultura y tradición en un mercado global, concretamente, ¿no? Estamos montados en el slow fashion y lo que hacemos es 2 líneas de productos, de decoración de hogar y de indumentaria, en donde a través del mercado generamos los recursos necesarios para generar impacto social en la región. Aclarado y dicho esto, aquí lo que yo quisiera dar y el enfoque por ahí de mi testimonio, yo me voy a poner a hablar un poquitito del lado del impacto. Estamos hablando mucho de la financiación y de obtener recursos a través del impacto, pero acá hay algo como súper interesante y coincido con Daniel que nosotros como emprendedores vemos oportunidades permanentemente. Y hoy concretamente, que el núcleo de sus negocios tenga un impacto social positivo o ambiental, hoy el mercado eso lo está valorando y están habiendo consideraciones especiales versus, en este caso, una inversión tradicional, ¿no? Entonces, lo primero que quiero como animar de alguna manera o impulsar es presten mucha atención y dedíquenle energía para que el core business de su negocio, concretamente, tenga un impacto o genere un impacto social o ambiental positivo, que sea un impacto concreto, que sea un impacto que sea medible, que sea un impacto idealmente que sea escalable. Y acá lo que planteo es, este impacto tiene que suceder no por una cuestión concreta exclusivamente que tenga beneficios económicos, sino que primero que nada es una responsabilidad social como seres humanos que tenemos y que transitamos concretamente. El mundo está pidiendo a gritos impacto social positivo, impacto ambiental positivo. Realmente tenemos que cambiar algunas reglas del juego definitivamente para que esto suceda. Y eso por un lado. Y por otro lado, además de esto, hoy hay estímulos económicos que favorecen estas situaciones, ¿no? Dando un poco la mirada, para nosotros fue realmente fundamental el acceder a inversión de impacto por las características que tiene Hilandería Guarmi y lo que hacemos concretamente en una de las regiones, como les contaba recién, con muchas necesidades básicas insatisfechas. Hemos podido acceder a una inversión inicial ángel, hemos podido luego, posteriormente en el desarrollo del negocio, acceder a otro tipo de inversiones que han tenido consideraciones especiales por el impacto social principalmente que nosotros generamos en la región. Y estas consideraciones pueden traducirse en beneficios y que realmente son como atractivas y que realmente colaboran y ayudan a que todo el negocio empiece a funcionar y a traccionar de una manera diferente. Los beneficios o esas consideraciones que se pueden llegar a obtener por inversión de impacto son diversas. Eso también depende mucho de qué tipo de negocio o de inversión puntualmente se esté adquiriendo, pero puede ser a una tasa diferenciada de interés, por ejemplo, o plazo de gracia, o eventualmente con algunos requisitos no tan rigurosos como una inversión tradicional. Nosotros planteamos desde el emprendedurismo, cuando uno conoce un poquitito la historia del emprendedurismo social o de las empresas sociales o las ONG tal vez, históricamente estos modelos
se financiaron de manera filantrópica, ¿no? Esta filantropía en la financiación para este tipo de modelos nos dimos cuenta también, o la experiencia indica, de que no es algo que sea sostenible en el tiempo, por lo cual la inversión de impacto es un gris, ¿no? Y es el punto medio entre la inversión tradicional y eventualmente una inversión filantrópica, que en nuestro caso nos permitió crecer muchísimo. No solo crecer, nos permitió existir, porque hubo inversores que creyeron en el propósito y en esa intención de realmente cambiar realidades que duelen. Hay gente y hay personas que están dispuestas a entregar recursos, pero realmente tiene que ser medible y de manera verificable, de manera muy sencilla y muy práctica, el impacto social que se genera, ¿no? O ambiental. Entonces, desde nuestra parte, yo creo que no existiría hoy Landerias Guarmi sin la inversión de impacto, definitivamente, y no estaríamos aquí donde estamos si no hubiéramos accedido a este tipo de recursos. No mucho más que eso, Juan, así que quedo abierto a cualquier consulta o puntual que podamos llegar a hablar. Muchas gracias, Gastón, por la intervención y explicarnos cómo es tan importante la inversión de impacto para desarrollar empresas que tengan ese impacto social y ambiental. Nuevamente, quedamos abiertos por si alguien tiene alguna pregunta para cerrar el seminario. Mientras tanto, que surgen las preguntas, les quería hablar un poco de que desde la PIC, a través del panorama regulatorio, no queremos que este panorama regulatorio solo sea una investigación, un recurso académico, y por eso estamos desarrollando este evento para que pueda llegar a las organizaciones y empresas interesadas y que empiecen a ver el valor de la inversión de impacto, tanto lo que genera del lado del impacto social y ambiental y cómo poder desbloquear este nuevo recurso. También nosotros sabemos la importancia de este mapeo, de trasladarlo a los policy makers para que poder empezar a cambiar un poco la normativa y que la inversión de impacto pueda ya registrarse dentro del marco regulatorio de los países. Entonces estamos haciendo esfuerzos también para lograr llevar esta información a las instituciones públicas que se encargan de estas modificaciones a la normativa. Y estamos desarrollando también talleres con el sector público y privado para un poco más específicos para ver cómo se puede aplicar y operativizar todas estas, aprovechar esas normativas que están plasmadas en cada uno de los países mientras se modifica específicamente las reglas del juego. Entonces, se los quería comentar. Los insto también a que sigan la página de la Plataforma de Inversión de Impacto Centroamericana a través de los distintos canales que tenemos actualmente para que puedan informarse sobre las próximas actividades que vamos a estar desarrollando de la mano con las organizaciones que soportan la iniciativa. Y pues de mi parte, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para que la podamos aprovechar con los expertos. A mí me gustaría, Juanpa, hacer Sí. un pequeño comentario del viaje que hicimos. Yo sé que todos estamos enfrente de una computadora y que a veces es un poquito cansado, ¿verdad? Pero empezamos con esta visión de, bueno, ¿de qué se trata, verdad? ¿De qué se trata esta regulación? Se trata de que hay un marco regulatorio que está haciendo que algo suceda y hay herramientas. Y después se puso muchísimo más interesante porque entonces escuchamos la parte de Daniel de que lo que escucha es una oportunidad. O sea, y después vimos a Gastón que ya agarró esa oportunidad en el aire, ya lleva un montón de años, ¿verdad? Haciendo los temas y el contexto local tan importante, la forma en la cual lo comentó Marco y lo comentó Sofi, ¿verdad? De que hay retos. Entonces, nosotros siempre que comentamos del mapeo, pues hacemos un debrief como equipo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Qué comentamos y qué hicimos? Y creo que de esta conversación surge algo súper importante y es una motivación a nosotros a seguir publicando este tipo de materiales. La plataforma de inversión de impacto centroamericana no solo tiene la publicación de la regulación, también vienen otras herramientas acerca del mapeo de actores. Estamos trabajando en ver cómo avanzamos con algunas herramientas que sabemos el ecosistema necesita, como el market sizing y todo eso. Entonces, más bien, gracias por acompañarnos en este viaje con todos los speakers, escuchar y también interesarse
¿verdad? Porque creo que, como decía Dani también, y lo he conversado con Gastón, ¿verdad? Hace unos 10, 15 años seguramente poníamos este tema y teníamos 2 gatos, como decimos aquí en Costa Rica. Y ahora más bien la gente pone en el chat que interesante, que se tienen que retirar, que se va a quedar grabado, y eso es muy, muy motivante. Entonces, bueno, ya que estábamos a tiempo, yo me quería robar los minutos para agradecerles. Muchas gracias, Pau. Y de igual forma, para los que no tienen acceso al chat porque están conectados de su teléfono o de otro medio, también hemos habilitado los micrófonos para que, si para algunos es mucho más fácil expresarse por ese medio, lo puedan hacer libremente, ya que nos quedan todavía algunos minutos antes de cerrar. Sí, hola Juan, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué gusto saludarte, gracias por habilitar este espacio y a todos los speakers también por compartir su perspectiva. Yo creo que como emprendedora social, sí la importancia obviamente de este marco regulatorio, obviamente trabajar de cerca y entiendo también con los gobiernos y la empresa privada, pero conocer las herramientas de primera mano es fundamental. Yo creo que especialmente cuando estás iniciando y el navegar ese ecosistema, quiénes son, a través de una persona llegar a otra, ese research, la verdad, inicial puede ser muy burdensome para muchas personas y estas herramientas tangibles realmente son vitales, ¿no? Poder también democratizar el acceso a las herramientas para los emprendedores como tal, me parece fundamental y la verdad que yo, por ejemplo, ahorita que me encuentro en esta etapa inicial, lo encuentro de mucha ayuda. Así que muchas gracias y seguiremos compartiendo obviamente con la comunidad. Muchas gracias, María. Gusto verte nuevamente. Qué bueno que te nos sumas. Y sí, justo en el chat está el enlace del mapeo regulatorio para los que lo desean descargar. Igualmente, al finalizar esta actividad, les va a llegar a su correo una pequeña encuesta que agradeceríamos que puedan completar. Esto nos sirve muchísimo a nosotros para ir teniendo esa retroalimentación oportuna y para las próximas actividades que vamos a desarrollar, que justo como mencionó Paola, serán bastantes actividades que queremos dar desde la PICA hacia el ecosistema de impacto centroamericano. Y justo ahí vamos a aprovechar a enviar otra información relevante para que ustedes la puedan ver, ¿verdad? Entonces, si no hay más comentarios, pues nuevamente agradecerles la participación, poderse conectar. Creo que poco a poco vamos viendo cómo esta comunidad de impacto va creciendo y vamos aprovechando toda la información que se está generando en conjunto con todos. Entonces, un fuerte abrazo y estamos en comunicación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Feliz día. Feliz día. Éxito.